Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de La UNAM Responde, este viernes en el que conoceremos todo lo que debemos saber sobre el sarampión y los nuevos casos que se han registrado en distintos estados a lo largo del país. Además, tenemos información del taller coreográfico de nuestra universidad, tenemos nuestra biodiversidad y terminaremos en Francia para conocer sobre las tareas y los trabajos que lleva a cabo nuestra Casa de Estudios fuera de territorio nacional. Acompáñanos. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se creía controlada y ha vuelto a registrarse en algunos países debido probablemente a la disminución de la vacunación. Y en lo que va del año en México se han confirmado más de 500 casos, lo que ha generado preocupación entre las autoridades de salud, la comunidad científica y la población. Por lo que esta tarde abordamos el tema y sus diferentes lecturas de la mano de nuestra invitada, que es la doctora Rosa María Wong, quien es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí de nueva cuenta, doctora. Igualmente, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, bienvenida siempre. Y hoy un tema nuevo que ha estado de diferentes maneras en la agenda, que es precisamente el sarampión. ¿Por qué estamos hablando hoy de este tema, doctora? Bueno, el sarampión en 2003 se había reportado como eliminado de las Américas, ¿sí? Gracias a la gran cobertura de vacunación que teníamos. Sin embargo, seguíamos teniendo muchos casos importados porque en Europa, en África, en Asia, pues en realidad ahí no habían logrado eliminar el sarampión. Entonces empezamos a tener una gran cantidad de casos importados y en muchos lugares pues empezaron a tener casos también por la falta de vacunación precisamente. Las coberturas de vacunación se vinieron abajo durante la pandemia y esto es lo que está dando lugar a todos los casos, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que el sarampión es una de las enfermedades infectocontagiosas más contagiosas, ¿no? Ahora sí, una persona puede infectar a 18 personas más. Claro, y esto es lo que nos tiene hoy hablando del tema. Cuéntanos cuál es el panorama actual, digamos, lo decía al principio, alrededor de 500 casos en ciertas zonas de nuestro país. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que se sabe hoy de este tema? Bueno, en 1997 se había ya declarado eliminado el sarampión autóctono. ¿Qué es esto? El sarampión que se estaba generando dentro del país, ¿no? Se termina de cortar todas las cadenas de transmisión y entonces ya no hay sarampión autóctono en México, desde 1997. Okay. Del 97 al 2019 hubo alrededor de 190, 180 casos, algo así, en todos esos años. En todos esos años. O sea, todos eran como brotes, o sea, un número pequeño de casos en el número de decenas. Y después empezaron a haber pues muchos casos en el 2019-2020, hubo 196 casos confirmados. Y esto fue porque hubo un desabasto de la vacuna, no se aplicó la vacuna y entonces tuvimos 196 casos confirmados. La Secretaría de Salud hizo una campaña muy importante para vacunación contra sarampión. Se aplicaron vacunas a varios niños y durante el 20, 21, 22, 23, pues no hubo casos. 24 hubo 7 casos y ahora en 2025 es que tenemos más de 500 casos. En estos primeros meses. Exactamente, en estos primeros meses. ¿Cuáles son las causas, además de la vacunación y de estos casos que son importados, digamos, porque además se está dando pues en la zona norte de nuestro país? ¿Tiene que ver con esta misma dinámica que nos platicas? Bueno, empezaron los casos en Texas. Si recuerdan ustedes, a principio de año había más de 400 casos y pues mucha gente que va a Estados Unidos y regresa, pues tiene este contacto y puede traer e importar el sarampión de Estados Unidos. Y lo que nos está diciendo es que pues las coberturas de vacunación que tenemos en México pues no son muy altas, ¿no? Entonces necesitamos reforzar esa parte de la vacunación. Uno de los cambios importantes que se hizo en la Cartilla Nacional de Vacunación es que antes se ponía la vacuna al año y a los 6 años el refuerzo. Y desde el 2022 más o menos se puso la vacuna al año y al año 8 meses. Esta es una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud para evitar que haya fallos primarios. ¿Qué es esto de los fallos primarios? Necesitamos tener una cobertura de 95% de la población
y tenemos una vacuna que es pues 90% efectiva para evitar el sarampión. Entonces, por eso se ponen 2 dosis. ¿Sí? Más juntas, digamos. Exactamente, mucho más, con un periodo mucho más corto, porque si alguien tiene alguna falla primaria, no esperarnos hasta los 6 años, sino ponerle la vacuna a los 18 meses. Y ese es el calendario actual de vacunación en nuestro país. Muy bien, entonces son, digamos, 2 temas importantes. Uno es que es estos casos importados, que tiene que ver con la movilidad de personas, el flujo que no se puede detener por ninguna razón, digamos, y el otro tiene que ver con esta cobertura. Estamos hoy en México, precisamente, en el inter de la campaña, la primera campaña nacional de vacunación 2025. ¿Por qué es importante esto y qué está proponiendo, qué se está colocando, digamos, en esta primera semana de cobertura? Sí, bueno, hay que tomar en cuenta también un poco la historia de la vacunación en nuestro país. Empezamos a vacunar en los años 70, 72, 73 se ponía una dosis, eventualmente 75 más o menos es cuando ya teníamos campañas de vacunación con la vacuna de sarampión solamente. Y en 1990, cuando hubo una pandemia muy importante, o sea, hubo muchos casos en todo el mundo, también incluyendo nuestro país, complicaciones, muertes, todo, es cuando se decidió aplicar una segunda dosis. Okay. Entonces, la gente que recibió vacunas entre en 1975 a 1990 solamente recibió una dosis. Okay. Además, antes se ponía la vacuna a los 9 meses. Y lo que se empezó a conocer después de hacer varios estudios es que a veces los anticuerpos de la madre interfieren con el efecto de la vacuna. Entonces, no es bueno poner la vacuna a los 9 meses, sino ponerlo al año. No es tan efectiva, digamos. No es tan efectiva. Okay. Es más efectiva si se pone al año de edad. Y esa decisión se tomó después. Entonces, puede ser que la gente que se vacunó entre 1975 y 1990 solo tenga una sola dosis y se le hayan puesto a los 9 meses. Okay. Entonces, por eso ahorita... ¿Lo que significa qué? Sí, por eso en este momento estamos viendo casos en niños entre 5 a 9 años y personas de 22 a 45 años más o menos. Creo que ahí está el grueso de los casos que se están presentando. Y bueno, o sea, si hacemos cuentas sería más o menos del 75, que serían 50 años, hasta el 90, que serían como 35 años, ¿no? 35 a 50 años necesitan una dosis extra, muy probablemente, y estas personas de 22 a 44, pues muy probablemente los que tienen 22, pues hayan recibido una sola dosis, hayan tenido una falla vacunal, no se hayan puesto 2 dosis o alguna razón de estas, ¿no? La mayoría de los casos refieren, pues, que no se han vacunado. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, pues en el norte, en la región de Chihuahua, está el área de los menonitas, ¿no? Que ellos pues no se vacunan, entonces a veces puede ser un foco para esta diseminación de los casos. Claro, además se incluyen ahí, pues por supuesto, factores culturales de ideología que interfieren, digamos, en esta cobertura importante de vacunación. Doctora, volviendo a estos casos generales y al resto del país, a propósito de esta campaña de vacunación, ¿quiénes deberían o cómo saber, digamos, quizás no te acuerdas, quizás no tienes tu cartilla de vacunación, cuándo es recomendable aplicar una nueva dosis en contra del sarampión? Bueno, las personas que nacieron después de 1990 muy probablemente tengan 2 dosis. Okay. Si tienen su cartilla de vacunación, bueno, es lo ideal, ¿no? Si no la tienen, si no saben, pues entonces ponerse la vacuna, sobre todo si tienen entre 35 y 50 años. Y obviamente todos los niños de 1 año en adelante pues tienen que ir a recibir su vacuna. Es importante decir que no hay como ningún tipo de reacción, es decir, no pasa nada si quizá no recuerdas que tuviste estas 2 dosis y si te pones esta tercera dosis, es lo recomendable. Es lo recomendable, así es. Recordemos también qué es el sarampión, cómo se manifiesta y cuáles son las vías de contagio, que es algo que quizás no tenemos ya muy presente por este largo periodo en donde no ha habido casos recurrentes, digamos, de la enfermedad. Sí, es correcto. Hubo mucho tiempo que no hubo casos de sarampión y a veces puede ser difícil poderlo detectar, ¿no? O se puede confundir con otras cosas. Empieza con algo que se llama el periodo prodrómico, que es un cuadro que parece como una infección respiratoria aguda, severa, bueno, no severa, una infección respiratoria aguda en la que hay tos, se ponen los ojos muy rojos, hay fiebre alta, hasta 39 grados centígrados puede haber.
Después de eso, que dura más o menos 5 días, empiezan a haber manchitas dentro de la boca a nivel de los molares, ¿sí? Por los cachetes adentro, en las mucosas, y después de esto empieza a salir un como tipo salpullido, que es el exantema, que empieza en la cabeza y se va en forma hacia los pies, ¿no? Okay. Entonces son puntitos o manchitas rojas que luego se hacen como pequeños granitos, que son granitos que van de arriba para abajo y después de eso que deja una descamación, ¿no? Entonces todo esto puede estar acompañado de fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta. Entonces al principio pareciera que es una infección respiratoria y después ya se da el exantema y se contagia a través de la vía respiratoria. Entonces la persona desde que tiene este cuadro respiratorio puede toser, puede toser en la mano, no lavarse la mano, darle la mano a otra persona, besar a alguien y bueno, pues con eso pueden transmitir el sarampión porque es sumamente contagioso. Y además consideramos que es tan contagioso. Es altamente contagioso en personas que son susceptibles. Personas que tienen 2 dosis de vacuna es muy improbable que tengan sarampión y personas que nacieron antes de 1970 muy probablemente les dio sarampión natural. Entonces, una vez que alguien tiene sarampión, eso deja inmunidad de por vida. Digamos que están protegidos. Cuéntanos sobre los tratamientos, las vías para atender ya que se tiene este padecimiento. Pues en realidad no hay ningún antiviral para el sarampión, solamente se dan tratamiento sintomático, que sería pues algo para bajar el dolor de cabeza, para quitar la fiebre, para la comezón después de que se quita todo el exantema. Son solamente tratamiento sintomático, no hay tratamiento antiviral. Y por esta razón es como tan importante que se haga pues la prevención con estas vacunas. A propósito de esta campaña, de esta cobertura de vacunación, ¿cuáles son las estrategias que podrían aplicarse para controlar estos casos que se están dando, como nos decías, principalmente al norte del país? Bueno, lo que se hace normalmente y son prácticas que hace la Secretaría de Salud desde hace muchos años es una vez que tienen un caso, hacen un seguimiento de los contactos, hacen cercos epidemiológicos y aplican vacunación en el resto de la gente. Hacen seguimiento de las personas con quienes tuvieron contacto y ven si desarrollan o no desarrollan sarampión. Y hay un tema importante, me parece, con respecto a la enfermedad en particular, pero a las vacunas en general, que genera luego muchas dudas o muchos mitos, aunque haya campañas de vacunación, aunque se invite a la gente a ponerse. ¿Qué dirías sobre este tema? ¿Qué debemos saber y qué debemos entender sobre la aplicación de vacunas? Bueno, algo que es muy importante es pues que la gente sepa que las vacunas previenen enfermedades, pero también previenen muertes. Antes de que tuviéramos estas grandes campañas de vacunación, teníamos muchas enfermedades, incluso el sarampión. Durante 1990, todas las salas de pediatría estaban llenas de niños con sarampión, que tenían neumonía, que tenían infecciones bacterianas agregadas, que tenían encefalitis, o sea, todas las complicaciones de sarampión, porque es una enfermedad altamente contagiosa. Pero lo mismo podríamos decir del Haemophilus influenza tipo B, que causa meningitis, infecciones de los pulmones, de los huesos, infección de la sangre, enfermedades súper graves. Desde que empezó a vacunarse la gente en 1997, ya no tenemos un solo caso. Entonces, rotavirus. Teníamos antes las salas llenas de lactantes porque estaban deshidratados por el rotavirus. Desde que se introdujo la vacuna de rotavirus, disminuyó al año siguiente en un 35% en la mortalidad por rotavirus, ¿no? Por diarrea. Entonces, pues es importante que la gente sepa que las vacunas salvan vidas. Exacto, con eso hay que quedarnos. Y que tienen un efecto inmediato, pero también a mediano y a largo plazo. ¿Cuándo se puede comenzar a notar, digamos, que es eficiente, que es efectiva esta cobertura, estas campañas de vacunación, doctora? Bueno, pues en forma individual es difícil, ¿no? Porque la persona se pone la vacuna y pues le da o no le da una enfermedad. Pero a nivel poblacional, pues empezamos a ver que deja de haber casos, ¿no? Por ejemplo, en el 2020 que hicieron esta campaña tan fuerte, 2021, de sarampión, porque tuvimos muchos casos en el 2020, pues 21, 22, 23 hubo 0 casos de sarampión, 0 casos.
Claro. Entonces lo que necesitamos es vacunar a nuestros niños para evitar los casos de sarampión. ¿Crees que hace falta, solamente para terminar, algún tipo de adecuación con respecto a estas estrategias, estas campañas de vacunación que durante la pandemia, por la situación que vivimos, se vieron afectadas? Bueno, han hecho las adecuaciones. Hay un Consejo Nacional de Vacunación que es el que lleva, o el CENSIA, ¿no? Ahora, que es el que lleva todas las directrices en cuanto a vacunas, en cuanto a políticas públicas de salud en los niños. Y bueno, es un comité que se reúne donde hay gente de varias instituciones, de varias universidades, se toman las decisiones sobre qué es lo mejor que se debe de hacer de acuerdo a la situación epidemiológica. Y bueno, pues en este caso, como les digo, uno de los cambios que hubo fue aplicar la vacuna en lugar de los 6 años, al año 8 meses, al año 6 meses, a los 18 meses. Pero esta es una política que también ha sido utilizada en otros países miembros de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, sí se hacen adecuaciones de acuerdo a las situaciones epidemiológicas. Además de todo esto que hemos estado platicando, de las vacunas, de la prevención, de estar atentos, de estos cuidados de higiene que ya mencionabas, el de lavarnos las manos ante cualquier situación que podamos sentir, ¿qué lugar juega la información que tenemos cada uno de nosotros para atender cualquier emergencia, cualquier situación que se nos presente en temas de salud? Sí, yo creo que una de las cosas más importantes es tener cuidado con la desinformación. ¿Sí? Exacto. Porque ahora que tenemos tanto acceso a las redes sociales, que cualquier persona puede subir cualquier cosa sin ningún tipo de filtro, hay veces que las cosas que suben no son ciertas. Entonces hay que tener mucho cuidado y tratar de consultar medios y fuentes que sean confiables y que sean oficiales. Y tenemos uno muy cercano, que es por supuesto la Facultad de Medicina de nuestra universidad, en donde de forma cotidiana están compartiendo información en las redes sociales sobre esto y otras situaciones que se van presentando, y pues eso, la mejor recomendación es acudir a nuestro médico en caso de necesitarlo. Es correcto. Doctora Rosa María Wong, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, muchas gracias por estos minutos, por aclarar dudas. Hay otras más que siguen surgiendo, así que estaremos muy en contacto con ustedes para la situación que vive en nuestro país con respecto a otros padecimientos. Gracias, doctora. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Y bueno, como les platicábamos el día de ayer en la entrevista, en el Día Internacional de la Danza se presenta el emblemático Taller Coreográfico de la UNAM, que dará una función especial este domingo 4 de mayo en punto de las 12:30 horas y sucederá en la Sala Miguel Covarrubias con el estreno de Nos Arrastra, de Edgar Cendejas. Con músicos en vivo y repertorio de la agrupación universitaria, los bailarines llevarán al escenario una propuesta plena de movimiento y energía que muestra la tradición y la vanguardia que caracteriza esta compañía fundada por la maestra Gloria Contreras. Recuerden que la entrada es libre a todas las funciones y no olviden consultar la programación completa del DIF 2025. Nuestra biodiversidad nos habla en la cápsula de hoy sobre los diferentes tipos de felinos, sus características y nos cuenta también parte de su historia. El gato doméstico tiene una historia fascinante en nuestro país. ¿Sabías que su llegada está relacionada con la llegada de los españoles? Los primeros gatos domésticos llegaron a México con los colonizadores europeos. ¿Pero qué hace de estos animales algo tan especial? Se cree que la domesticación del gato probablemente ocurrió a través de una relación comensal. Esto significa que los gatos y los humanos se beneficiaron mutuamente. Los gatos obtenían alimento al cazar roedores y los granjeros se libraban de las plagas en sus cultivos. Pero en México ya había presencia de felinos antes de que los españoles trajeran a los gatos. El jaguar es el felino más grande de América. Su pelaje manchado y su imponente presencia lo hacen emblemático. Sin embargo, está en peligro debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva. El jaguar para la cultura mexica simbolizaba la muerte y la guerra, y se creía que transmitía su fuerza a los guerreros que portaran su vestimenta. El guerrero jaguar eran considerados los guerreros más valientes y temidos, sobre todo en combate cuerpo a cuerpo. El ocelote es un felino de tamaño mediano con un pelaje moteado. Vive en selvas, manglares y zonas costeras. Lamentablemente, este hermoso animal se encuentra en peligro de extinción. Son cazadores solitarios y nocturnos y su pelaje amarillo con manchas negras les permite camuflarse entre la vegetación.
El puma o león de montaña es el segundo felino con mayor tamaño en el continente americano y el cuarto a nivel mundial. Es un cazador y depredador de emboscada. Tiene una amplia variedad de alimentos que van desde ciervos hasta especies pequeñas como insectos y roedores. Prefiere hábitat con vegetación densa durante las horas de acecho, pero puede vivir en zonas abiertas como la meseta de Cacaxtla en Sinaloa. El jaguarundi es de tamaño pequeño a mediano. Su cuerpo es largo y esbelto con miembros cortos, cabeza pequeña y plana, orejas pequeñas y redondeadas. La cola es larga, aproximadamente de 2/3 de la longitud del cuerpo. En México se le encuentra más frecuentemente en las planicies de Tamaulipas y norte de Yucatán, y en las tierras bajas a lo largo de la costa del Pacífico. El lince rojo es una especie nativa de Norteamérica. Se distribuye desde Canadá hasta el centro de México. Debido a la fragmentación del hábitat y la persecución humana para el comercio de su piel, han llevado a la reducción de algunas de sus poblaciones, por lo que se encuentra dentro de la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es un carnívoro que se alimenta de diversas especies de animales, especialmente de roedores. También puede cazar ciervos pequeños, aves terrestres y en ocasiones reptiles. Ya sea como representación de valentía o símbolo de fuerza e inteligencia, la relación de los mexicanos siempre ha sido unida a estos animales impresionantes. Desgraciadamente, muchos de los felinos en esta lista están en peligro de extinción. Cuando visites áreas naturales, cuidémoslas y respetémoslas. Son casa de muchas especies. Escuchemos ahora a Sandra Lorenzano, quien semana a semana nos lleva a conocer las diferentes actividades y sedes que nuestra Casa de Estudios tiene fuera de territorio nacional. Hoy nos habla sobre UNAM Francia. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y recibirles nuevamente en esta sección que hemos llamado La UNAM en el Mundo. Un espacio en el que queremos contarles qué hacemos en las 12 sedes de nuestra universidad en el extranjero. Y hoy hablaremos de la sede en Francia. Esta sede inició actividades en 2015, tras la firma en 2014 del convenio entre la UNAM y la Universidad de la Sorbonne para el establecimiento del Centro de Estudios Mexicanos en París. Su propósito es fortalecer la colaboración e intercambio académico, científico, tecnológico, cultural y social entre las entidades de la UNAM y las instituciones de educación superior académicas y culturales, tanto públicas como privadas, de Francia y la región francófona. En un contexto internacional complejo, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Francia ha adoptado como estrategia identificar proyectos de investigación dentro de su zona de influencia que ya cuenten con financiamiento local o europeo o que tengan potencial para obtenerlo en el corto o mediano plazo. El objetivo es vincular estos proyectos con entidades de la UNAM para fomentar la colaboración en distintos niveles, desde estancias de investigación hasta programas de doble titulación, pasando por escuelas de verano y seminarios conjuntos. El programa de movilidad estudiantil merece también una mención que permite a alumnos de las preparatorias de la UNAM asistir durante un mes a clases en liceos franceses con los que existen convenios de colaboración. Este es un esfuerzo conjunto con la Escuela Nacional Preparatoria y la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales. UNAM Francia prioriza el apoyo a proyectos con antecedentes de colaboración exitosa, facilitando la obtención de financiamiento adicional y evitando la dispersión de recursos. También promueve la exploración de nuevos intereses comunes entre las comunidades científicas de Francia y México. Para ello, mantiene una comunicación constante con entidades y grupos de trabajo de ambos países. Los espero la próxima semana para seguir conociendo cómo se construyen, ni más ni menos, que los vínculos de nuestra universidad con el mundo. El orgullo UNAM más allá de nuestras fronteras.
en otros países y en otros continentes. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio. Y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerden visitar el Centro Cultural Universitario, donde se lleva a cabo el Día Internacional de la Danza, de lo que platicamos, con más de 2,000 participantes, 180 actividades y 12 días de baile y disfrute. Esto sucede este domingo. Y nosotros los esperamos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.